Hoy hablaremos sobre el Codex Gigas, considerado uno de los mayores monumentos medievales de la humanidad. Se trata de un libro tan antiguo que su origen exacto no puede ser rastreado. A diferencia de otros artefactos históricos, este no es un libro que se haya perdido en las tradiciones, con adaptaciones y cambios de significado a lo largo del tiempo. El Codex Gigas permanece preservado en su forma original. Actualmente está guardado en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo. Para muchos es solo un códice, pero para otros es conocido como la Biblia del Diablo. Y es sobre esta historia de lo que vamos a hablar hoy. Saludos a todos. Si están interesados en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. Antes de iniciar nuestro viaje, es importante aclarar qué significa un códice. Un códice es, esencialmente, un vehículo de escritura, una forma de organizar y preservar textos. Surgió antes del formato moderno de libro, específicamente en el siglo I, y su estructura es un emblema del diseño de esa época. El Codex Gigas se destaca por ser diferente a la mayoría de los libros que conocemos. Su portada está hecha completamente de madera, revestida internamente con cuero y adornada con estructuras metálicas. Es considerado el manuscrito más grande de la Edad Media, no necesariamente por el impacto de su contenido, sino por el tamaño. Mide 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de espesor. Es probable que algunas de sus páginas se hayan perdido con el tiempo y que, debido a la deterioración, parte de su contenido original jamás pueda ser recuperado. Actualmente, posee 310 hojas, y no es solo su tamaño lo que impresiona. Determinar el origen del códice no es una tarea sencilla. Durante años, estudiosos han dedicado grandes esfuerzos para identificar la ubicación exacta de su creación. Lo más cerca que han logrado llegar es a identificar los lugares donde el códice fue preservado a lo largo de los siglos. Se supone que el Codex Gigas fue custodiado por monjes benedictinos en el monasterio de Podlazice, en Bohemia. Pero hay desacuerdos entre los estudiosos sobre la interdependencia de los monjes con la creación del códice, principalmente debido a la escasez de materiales en esa época. Uno de los métodos utilizados para determinar la fecha de un manuscrito implica el estudio detallado del material físico y del contexto histórico mencionado en la obra. Por ejemplo, si un evento importante es citado en el texto, esto indica que el manuscrito fue escrito después de dicho acontecimiento. En el caso del Codex Gigas, los investigadores sugieren que no pudo haber sido escrito antes de 1229, pues no se menciona la muerte del rey de Bohemia, Ottokar I, que ocurrió en 1230. Así se estima que el manuscrito fue creado entre finales de 1229 y principios de 1230. El monasterio donde el códice fue originalmente preservado era muy pobre, sin las condiciones financieras necesarias para producir o mantener una obra de tal magnitud. Sin embargo, existen evidencias que indican que el códice permaneció en posesión de los benedictinos durante algún tiempo. Un dato revelador encontrado en la primera página del libro indica que, en 1295, el Codex Gigas regresó a posesión de los benedictinos después de haber sido vendido a otro monasterio. Entre 1477 y 1593, el códice permaneció en una biblioteca de otro monasterio, hasta que fue transferido a Praga en 1594. Tras diversos conflictos y guerras, el códice se perdió en la historia, regresando a Praga solo 359 años después, permaneciendo allí hasta 2008. En la actualidad existe una brecha evidente en la comprensión de ciertos textos históricos, especialmente cuando son reformulados y parte del conocimiento original se pierde. Cuando conocemos algo de forma superficial sin estudiarlo a fondo, abrimos espacio para interpretaciones erróneas y equívocos. Esto es precisamente lo que ocurrió con la famosa Biblia del Diablo. La razón de este nombre es simple. En sus páginas hay una ilustración del demonio. Sin embargo, la presencia de esta figura ha generado una serie de mitos y leyendas que han terminado por eclipsar el verdadero contenido de la obra. ¿Qué hay en realidad dentro de esta Biblia? Y más aún, ¿qué significa la exclusión de 2 libros específicos del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, en esta versión del texto? La importancia de estas ausencias es notable y merece un análisis más profundo,
ya que comprender la falta de ciertos elementos es tan esencial como entender los que están presentes. Hechos de los Apóstoles es un libro fundamental para la liturgia y la doctrina cristiana. La tradición atribuye su autoría a San Lucas, el evangelista, también autor del Evangelio de Lucas. Aunque ambos textos aparecen en posiciones separadas en el Nuevo Testamento, en realidad forman dos volúmenes complementarios de una misma narrativa. Lucas no nombró el segundo volumen como Hechos de los Apóstoles. Este fue un nombre añadido posteriormente por editores y escribas después de su muerte. Esta práctica de alterar o atribuir autoría es común en los textos bíblicos. Muchos libros se asocian a apóstoles que, en realidad, no los escribieron, aunque esto no parece suceder en el caso de Hechos. El libro narra la transición entre la muerte de Cristo, su regreso y la misión apostólica, cuando Jesús instruye a sus apóstoles para que permanezcan en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo. Este momento marca el inicio de la propagación del cristianismo, una misión que convertiría a los apóstoles en testigos del mensaje mesiánico, destinados a difundir las enseñanzas de Cristo. Durante este periodo de espera, los apóstoles eligieron a Matías, un discípulo que tomó el lugar de Judas Iscariote tras su suicidio. La llegada del Espíritu Santo ocurrió en el día de Pentecostés, una celebración religiosa de gran importancia para el pueblo de Dios. Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua y marca el momento en el que el Espíritu Santo otorgó a los apóstoles la capacidad de predicar a personas de distintos idiomas y culturas. Este episodio es esencial, pues representa el comienzo de la expansión global del mensaje cristiano. Con el poder del Espíritu Santo, los apóstoles hablaron a una multitud de más de 3.000 personas, convirtiendo y bautizando a judíos de varias partes del mundo. Hechos es, por lo tanto, un relato de la fundación y expansión de la Iglesia cristiana, un momento de profunda transformación que ha moldeado la moralidad y la espiritualidad de la sociedad hasta la actualidad. De todos los libros, este fue uno de los que no estaría dentro de la enorme reliquia. Muchos creen que Hechos no fue incluido por varias razones distintas. 1. Por el contenido transformador y, obviamente, por la seducción satánica que fue vencida por Jesús en el desierto. Después de todo, Hechos narra el final de esa saga y el establecimiento de un nuevo ministerio en la tierra que gobierna a un pueblo reconciliado con Dios. 2. También creo, y esta es solo mi manera de verlo, que la ausencia de Hechos es accidental. Aunque dos versiones suelen usarse para explicar la aparición del libro, una de ellas difícilmente permitiría un error tan grotesco como este. Estoy hablando específicamente de la teoría de que el libro tardó de 20 a 30 años en completarse. 3. Si observamos la otra versión, que apunta a que el material fue escrito en un solo día con la ayuda del diablo, tal vez podamos especular que, precisamente debido a la prisa del escriba, Hechos haya sido retirado, incluso por su extensión. Sin embargo, esto no puede decirse del otro libro excluido, Apocalipsis. Mientras que Hechos de los Apóstoles describe el comienzo de la propagación del cristianismo, Apocalipsis presenta una visión del fin de la humanidad. Este libro, atribuido al apóstol Juan, se ha convertido en una de las obras más influyentes y enigmáticas de la Biblia. El simbolismo y las profecías contenidas en Apocalipsis han moldeado el imaginario colectivo durante siglos, inspirando obras de arte, cultura e incluso teorías conspirativas. La idea de una batalla final entre el bien y el mal y la consumación de todas las cosas ha fascinado y perturbado la psique humana. Obviamente, al pensar en libros que el diablo podría querer mantener en la Biblia, Apocalipsis probablemente no sería uno de ellos. Si también pensamos en el libro que el escriba olvidaría o excluiría intencionalmente, el libro que cierra la narrativa bíblica tampoco sería el elegido. Lo interesante es que no existe evidencia de que las páginas hayan sido arrancadas. Lo más aceptado es que los libros de Hecho fueron excluidos intencionalmente. La exclusión de Hechos y Apocalipsis en la versión del Codex Gigas sugiere que hay un mensaje implícito. Por un lado, tenemos el inicio de la diseminación de la fe, por otro, el fin de los tiempos. La omisión de estos dos libros podría indicar una tentativa de ocultar una narrativa completa, un viaje espiritual que comienza con la evangelización y termina con el juicio final, donde el diablo es subyugado por última vez. Esta omisión deja un espacio interpretativo poderoso, planteando la hipótesis de que estas ausencias son intencionales como una forma de transmitir un mensaje incompleto o parcial,
o de ocultar las derrotas demoníacas. Las narrativas bíblicas, más allá del tiempo y del espacio, reflejan preocupaciones humanas universales. Abordan cuestiones que preceden incluso la capacidad de verbalización de los primeros humanos. La búsqueda de un Mesías y la expectativa del fin de los tiempos no son exclusivas del cristianismo, sino que se repiten en diferentes tradiciones y civilizaciones. Cuando múltiples culturas comparten narrativas semejantes, parece haber una historia más amplia, aún no completamente descifrada, como un libro que espera ser traducido de forma más clara. El Codex Gigas no es solo una versión parcial de la Biblia. También es una enciclopedia rudimentaria que contiene conocimiento religioso y secular. Entre sus páginas encontramos textos importantes como Antigüedades judías y La guerra de los judíos, de Flavio Josefo, además de las Crónicas de los Bohemios, de Cosmas de Praga. El libro pasó por varios monasterios y bibliotecas a lo largo de los siglos, y en sus páginas iniciales y finales se anotaron información sobre festividades religiosas, nombres de santos y personalidades de la realeza que estuvieron asociadas a su destino. Estas anotaciones sugieren que el libro tuvo gran importancia histórica y fue preservado cuidadosamente por diversas instituciones. No sorprende que haya permanecido en pequeños monasterios y que haya pasado siglos sin moverse, mientras la sociedad vivía periodos de persecuciones y guerras. Esto se debe, obviamente, a que el libro era muy pesado y sintetizaba un conocimiento que hoy nos parece vago, pero que en su momento era de gran importancia. La razón por la que el Codex Gigas es llamado la Biblia del Diablo no es solo por la ilustración del demonio que ocupa una página entera. Hay otras imágenes y decoraciones rudimentarias hechas en 5 colores principales: rojo, azul, amarillo, verde y dorado. La uniformidad del estilo sugiere que el libro fue escrito en un periodo relativamente corto, lo cual es sorprendente, considerando el tamaño y la complejidad de la obra. Cuando hablo de corto, quiero que comprendan que me refiero a un periodo corto para los estándares de la época y enormemente largo para los actuales. Al analizar el patrón de escritura, se concluyó que probablemente fue escrito por una sola persona a lo largo de los años. El trabajo no implicaba necesariamente la creación de algo nuevo. El material contenido fue en su mayoría transcrito de otros libros. Pero el primer desafío de un escriba en aquella época era conciliar sus tareas diarias con una obra que ni siquiera había sido encomendada, cuyo objetivo nunca fue aclarado. El otro desafío era reproducir fielmente el contenido, a veces entrando en áreas de traducción. El peso del material y las técnicas utilizadas, hablaremos más sobre esto, pero por ahora sepan que se usaron pieles de animales. Le conferían al libro un aspecto sombrío, aunque no era un material inusual. Todo en la Biblia del Diablo es una fuente de controversia. Su tamaño, sus mitos y la falta de una intención clara. Una de las historias más conocidas sobre el Codex Gigas es, en realidad, una leyenda envuelta en misterio y simbolismo. Según esta leyenda, el libro fue escrito por un monje que había roto sus votos y por ello fue condenado a muerte. En un intento desesperado por evitar su ejecución, propuso una oferta audaz. Prometió escribir en una sola noche un libro que contuviera todo el conocimiento humano y religioso. Sabía que se enfrentaba a una tarea imposible, pero creía que sería posible finalizarla si se esforzaba al máximo. El monje trabajó frenéticamente, pero se dio cuenta de que no lograría terminar la tarea antes del amanecer. Desesperado, hizo una oración no a Dios, sino al diablo, ofreciendo su alma a cambio de la conclusión del libro. El diablo aceptó el pacto, permitiendo que el monje completara su obra y así escapara de la ejecución. Como resultado, el monje salvó su vida, pero condenó su alma a la perdición eterna. Esta historia está llena de claros errores. El primero es que la propia leyenda supone que el monje vivía en pecado, lo cual lo llevaría a una corrupción moral antes de la oración. Al sintetizar la moraleja de la historia en la figura derrotada del monje, no parece una consecuencia inesperada. Otro error es afirmar que en esa época sería posible realizar negociaciones con entidades religiosas en nombre de una posible literatura universal. Pero incluso si creemos suponiendo que la verdadera historia se haya perdido, dando lugar a una adaptación que preserva elementos básicos, ¿cuál sería la reacción de sus verdugos al encontrar la figura del diablo ocupando una página gigantesca? Esto se convirtió en un objeto de estudio, lo cual permitió que algunos estudiosos creyeran que la historia del monje pudo haber sido malinterpretada a lo largo de los siglos.
En lugar de ser condenado al emparedamiento en vida, una forma común de ejecución en esa época, es posible que su castigo fuera el aislamiento. Esta hipótesis tiene sentido si consideramos que la producción de un libro tan extenso realmente pudo haber tomado cerca de 20 años, como sugieren los expertos. Además, el Codex Gigas sobrevivió al periodo de la Inquisición, lo cual es sorprendente, considerando su contenido y la presencia de una imagen demoníaca. No solo sobrevivió, sino que también fue analizado por estudiosos a lo largo de los siglos, manteniéndose activo y relevante para los historiadores hasta nuestros días. Sobre esto hablaremos más adelante. Lo que hace al Codex Gigas tan intrigante es la mezcla de conocimiento religioso y secular sumada a los misterios que rodean su origen. Incluso frente a la leyenda y las especulaciones, continúa siendo un testimonio vivo de la complejidad de la historia humana y de la delgada línea entre lo sagrado y lo profano. El Codex Gigas solo comenzó a ser analizado minuciosamente por investigadores a partir de 1867. Hasta ese momento, mucho de lo que se sabía sobre el libro, iniciado en el siglo XIII, se basaba en reconstrucciones a partir de fragmentos históricos y relatos orales. No había una preocupación por el estudio detallado de los pormenores, y la información solía desconectarse fácilmente. Por ejemplo, el nombre del escritor, el monje escriba llamado Hermann, fue descubierto únicamente después de que el documento comenzó a ser comprendido en su totalidad. Su importancia fue reconocida oficialmente en 2007, cuando el manuscrito fue digitalizado y su contenido puesto en línea por la Biblioteca Nacional de Suecia. En un esfuerzo contemporáneo para democratizar el acceso a información que en tiempos antiguos estaba reservada a reyes, monjes y figuras poderosas. Desafortunadamente, al intentar recuperar el acceso que tenía al material, además de encontrar virus, me di cuenta de que el archivo ya no estaba disponible, lo que representa incluso una falla en lo que acabo de postular. Todavía pueden encontrar el libro digitalmente, obviamente, si están dispuestos a desembolsar una cantidad generosa para ello. Sin mencionar que, como actualmente no está disponible para su visita física, se pierde lo más importante del libro, que serían sus grabados. Son fáciles de encontrar, pero la baja resolución de algunas imágenes impediría que grandes intelectuales continúen sus investigaciones. Dentro del contenido del Codex Gigas se encuentran rituales y exorcismos, además de una sección específica dedicada a las fórmulas usadas en los rituales y oraciones para expulsar demonios del cuerpo de las personas. No se trata solo de exorcismo, sino también de un contexto medicinal. El libro contiene textos médicos que reflejan el conocimiento científico de la época, abarcando medicina, magia e incluso el calendario de los santos, proporcionando una visión completa del saber medieval. Con el estudio del material utilizado en la fabricación del libro, los especialistas descubrieron que se sacrificaron cerca de 160 animales para confeccionar sus páginas. Esto era un procedimiento común ante la falta de papiro y reflejaba la práctica de la época. Aunque el estudio serio del manuscrito demoró muchos años en consolidarse y siglos hasta su digitalización, la importancia del Codex Gigas es innegable. Es probable que haya influido enormemente en grandes exorcistas de la literatura y de la cultura occidental, ya que presenta tratados de carácter religioso y ocultista que apuntan a rituales que no se limitaban a simples oraciones. Llamarse la Biblia del Diablo le otorgó además un camino hacia una intimidad con el diablo, como el cristianismo propone en las escrituras sagradas. El interés por el libro también se ha visto alimentado por el supuesto pacto con el diablo del escriba. Esta leyenda, asociada con la obra, contribuyó a su reputación sombría y mística. Por otro lado, el arte y la codicología del manuscrito se han convertido en elementos de enorme importancia, no solo por la extraordinaria habilidad demostrada en la obra medieval, sino también porque refleja una época distinta de nuestra historia. El libro se comporta como un componente histórico, un testimonio que ha sobrevivido a pesar de las muchas amenazas a lo largo de los siglos. Incluso la codicología es un estudio sistemático del estado de un libro, pero atraviesa varias áreas hasta establecer con precisión información sobre autoría, elementos históricos presentes en la composición física, técnicas que remontan a momentos específicos de la humanidad, el nivel de conservación en relación con el estado original del libro en el momento de su escritura, dónde fue confeccionado, y los elementos que permitieron que el libro llegara hasta aquí.
Seguramente imaginarán que el Codex Gigas fue escrito por alguien que estaba a punto de morir, en un acto desesperado por compilar la mayor cantidad de información posible. No es casualidad que abarque temas de ocultismo, religión, medicina, conocimientos enciclopédicos y técnicas artísticas. Sin embargo, hasta la fecha, ningún estudioso importante ha logrado afirmar con certeza si el autor estaba huyendo de una sentencia de muerte inminente o si tenía intereses ocultos que nunca reveló. Otro hecho curioso, y quizás el más distintivo del libro, es su tamaño descomunal, lo cual, obviamente, dificultaba su traslado. En épocas de Inquisición, un libro de tal magnitud y con un contenido tan controversial seguramente habría sido objeto de destrucción, lo que solo intensifica el misterio de cómo logró sobrevivir. Podría suponerse, y esto es solo una suposición, que existieron benefactores, probablemente religiosos, que reconocieron el valor del contenido y preservaron la obra, tal vez disfrazándola como una mera Biblia. La historia del Codex Gigas ha estado marcada por una serie de viajes y reveses. En 1648, en el contexto de la Guerra de los 30 años, mientras el ejército sueco invadía Praga, el manuscrito fue encontrado y llevado como botín. Imaginen la sorpresa de los soldados al encontrarse con un libro tan grande, tan pesado y aún en buen estado de conservación. No sabían en ese momento, pero estaban frente al mayor manuscrito jamás conocido. Un testimonio monumental que llegaría a ser conocido como el Libro Gigante, traducción literal de Codex Gigas. Al abrir el libro, los soldados se encontraron con la famosa ilustración del diablo, ocupando una página entera. Esta imagen impactante y sombría pudo haber sido el origen del título de Biblia del Diablo. Pero en realidad, lo que hace que el Codex Gigas sea aún más fascinante no es solo el ocultismo y el aura sombría que lo rodea, sino el hecho de que sea una biblioteca viva, preservando información valiosa sobre medicina, religión y conocimientos enciclopédicos de la época. La inclusión de una transcripción de la Etimología de Isidoro de Sevilla refuerza esta función educativa sirviendo como un compendio amplio del saber medieval. Sin embargo, la historia del Codex Gigas también está marcada por controversias sobre su autoría. Los estudios paleográficos realizados en 2015 revelaron que la caligrafía en todas las 310 páginas pertenece a una sola persona, como ya se mencionó antes. Pero sería imposible que alguien hubiera producido todo en un solo día. El análisis mostró que, a pesar del largo periodo que probablemente separó la escritura de la primera línea del último párrafo, los trazos y las características de la caligrafía permanecieron consistentes, confirmando una autoría única. Esto es particularmente impresionante, considerando la cantidad de tiempo y esfuerzo necesario para completar el manuscrito. En esa época, las transcripciones de textos podían tardar décadas, a veces incluso siglos. Un escriba medieval podía dedicarse a diferentes oficios, y no era inusual que escritores y artistas combinaran sus habilidades. La única manera plausible de que el libro hubiera sido escrito en menos tiempo sería si Hermann hubiera trabajado con otra persona, pero no hay indicios que apunten a esa posibilidad. Independientemente de quién le haya ayudado o si lo hizo solo, el enigma que persiste es ¿por qué escribió Hermann el Codex Gigas? Para entender mejor esta cuestión, un estudio más reciente reveló que el autor debió haber tenido una intención que iba más allá de la simple preservación de textos religiosos. La inclusión de fórmulas de exorcismo y tratados médicos sugiere que el libro servía a un propósito más amplio, quizás místico o incluso esotérico. La relación entre el conocimiento sagrado y el profano dentro del manuscrito muestra que los límites entre religión y ocultismo eran más fluidos de lo que son hoy. Un pasaje particularmente perturbador que parece formar parte del deseo del escriba de pedir ayuda al diablo para escribir el Codex Gigas sugiere una fórmula para expulsar espíritus malignos, una tradición muy antigua. Yo te exorcizo, todo espíritu inmundo, todo poder satánico, toda incursión del adversario infernal. El contexto de estas fórmulas sugiere que eran usadas para combatir posesiones y otras manifestaciones demoníacas. Este tipo de práctica no era común en otros manuscritos religiosos de la época, lo cual refuerza la fama del Codex Gigas como un libro siniestro y místico. La imagen del diablo en el Codex Gigas es única por su tamaño y detalles. La figura ocupa una página entera, con garras afiladas, cuernos y una expresión que oscila entre lo cínico y lo amenazante.
Algunas teorías sugieren que la ilustración servía como una forma de sellar o contener el mal, mientras que otros creen que su presencia era una advertencia para los lectores sobre los peligros del pecado. En rituales ocultos, la imagen pudo haber sido utilizada como un punto de enfoque para invocaciones o para ahuyentar espíritus malignos. El Codex Gigas es un enigma que continúa desafiando a los estudiosos, evocando tanto fascinación como miedo. Su combinación de textos religiosos, enciclopédicos y ocultistas lo convierte en un artefacto singular, reflejando una era en la que los límites entre lo sagrado y lo profano eran más difusos. Su supervivencia, a pesar de siglos de amenazas, sugiere que, de alguna manera, siempre hubo quienes reconocieron su importancia, ya sea como fuente de saber, objeto de culto o relicario de lo oculto. En el contexto de la Edad Media, el surgimiento de la Inquisición marcó una era de vigilancia religiosa implacable y destrucción de materiales considerados heréticos o peligrosos para la fe cristiana. La Iglesia Católica, en su afán de mantener la ortodoxia, perseguía y eliminaba tanto a personas como a objetos que representaran una amenaza para la doctrina. Los manuscritos y libros eran considerados obras que necesitaban ser revisadas rigurosamente, y cualquier material asociado a prácticas místicas, al ocultismo o a ideologías contrarias a las enseñanzas de la Iglesia era sistemáticamente destruido. El Codex Gigas, con su tamaño inusual y su contenido igualmente misterioso, parece casi un objetivo ideal para la Inquisición. Al fin y al cabo, dentro de sus páginas se encuentran fórmulas de exorcismo, rituales de expulsión de demonios y una infame ilustración del propio diablo, ocupando una página entera del manuscrito. Sin embargo, a pesar de su contenido aparentemente subversivo y de los numerosos viajes que realizó a lo largo de los siglos, el Codex Gigas permaneció intacto. La pregunta central que se plantea es: ¿cómo logró el Codex Gigas escapar de la destrucción en una época en la que obras con muchos menos elementos de peligro espiritual eran frecuentemente quemadas en público? Durante los siglos de actuación inquisitorial, la Iglesia estableció prácticas estrictas de censura para asegurar que los textos considerados heréticos fueran destruidos. Las obras que exploraban el ocultismo, la magia e incluso filosofías distintas de las doctrinas cristianas eran vistas como una amenaza directa para la fe. Era común que bibliotecas enteras fueran quemadas, y el simple hecho de poseer ciertos libros podía significar una acusación de herejía. En contraste, el Codex Gigas, con su vasto contenido místico y secular, no solo sobrevivió a esta era de purificación y eliminación, sino que también fue conservado en bibliotecas monásticas. Este hecho es intrigante, considerando que su iconografía incluye elementos que podrían fácilmente haberlo colocado en la lista de materiales prohibidos. Entre sus textos se encuentran prácticas de exorcismo, consejos médicos de la época y una enorme ilustración del diablo. Un conjunto de características que no solo habrían llamado la atención de la Inquisición, sino que también habrían levantado sospechas sobre la naturaleza y las intenciones de su autor. Después de todo, ¿el Codex Gigas contiene solo contenidos cristianos? ¿O es realmente una mezcla de conocimientos seculares, religiosos y ocultos? La supervivencia del Codex Gigas en medio de una época de destrucción meticulosa de textos heréticos puede explicarse por algunos factores intrigantes. Un aspecto esencial es que el códice pasó por varias manos y permaneció en monasterios y bibliotecas de órdenes religiosas, donde era guardado con gran reverencia. Los monjes benedictinos, posiblemente sus primeros guardianes, reconocían el códice como una obra de uno de los suyos, el monje Hermann, el recluso, quien lo habría escrito después de años de dedicación. Para los monjes, el Codex Gigas representaba un legado espiritual y de profundo conocimiento, un patrimonio que iba más allá de la iconografía cuestionable. Es posible que la propia historia del libro se haya utilizado como una justificación para su preservación. Según la leyenda, Hermann habría escrito el Codex Gigas en penitencia, en un intento desesperado por evitar una condena, lo que ya daba un tono de redención al manuscrito. Tal narrativa pudo haberlo protegido, haciendo que se interpretara menos como un libro de maldiciones y más como una advertencia espiritual y una prueba de humildad. La leyenda detrás de la creación del Codex Gigas posiblemente desempeñó un papel crucial en su preservación. La historia del monje que, al enfrentar un castigo severo, recurrió a fuerzas sobrenaturales para completar el códice en una sola noche es, en sí misma,
una narrativa que cautiva el imaginario de cualquier época. Esta leyenda confiere al Codex Gigas un aspecto de reliquia sagrada, marcada por una aura de penitencia, sacrificio y redención que, a los ojos de sus guardianes, podía haber sido vista como digna de preservación. Con el tiempo, esta leyenda habría contribuido a crear una atmósfera de respeto mezclada con temor en torno al libro, de modo que pasó a ser tratado casi como un objeto místico. Para muchos, era como si la creación del Códex hubiera sido un acto divino, una concesión sobrenatural que debía ser preservada. Esta mezcla de respeto y miedo tal vez haya ayudado a disuadir a aquellos que podrían verlo como una amenaza y optar por su destrucción. Durante el período de la Inquisición, la relación entre los monasterios y el Codex Gigas reveló un interesante paradoxo. Las órdenes religiosas, incluyendo a los benedictinos y, más tarde, otras comunidades monásticas, seguían las directrices de la Iglesia en cuanto a la censura de contenidos heréticos, pero al mismo tiempo, a menudo ejercían cierto grado de autonomía en la selección de lo que preservaban en sus acervos. Los manuscritos raros y especialmente voluminosos, como el Codex Gigas, tendían a considerarse obras de valor incalculable, reflejando el conocimiento de la época y el esfuerzo extremo necesario para su producción. Es probable que los monjes encargados de proteger el Codex Gigas vieran en él un significado que iba más allá del contenido visual o iconográfico. A pesar de la inquietante presencia de la ilustración del diablo, el códice era tratado como una enciclopedia del saber medieval, una obra de preservación de conocimiento y un testimonio del esfuerzo humano por transcribir y unificar diversos saberes. A lo largo de los siglos, esta visión puede haber servido como un escudo protector, manteniendo el códice lejos del fuego purificador de la Inquisición. Otro factor importante en la supervivencia del Codex Gigas es su valor como compendio de conocimientos, reuniendo una amplia gama de textos sagrados y seculares que incluyen desde pasajes bíblicos hasta tratados sobre medicina y fórmulas de exorcismo. En esa época, el conocimiento enciclopédico era muy valorado, y los libros que recopilaban textos de diferentes áreas del saber eran considerados auténticas rarezas. En el caso del Codex Gigas, es posible que la Iglesia haya tolerado el contenido controversial en nombre de preservar la información de amplio alcance contenida en sus páginas. Para muchos de los religiosos que lo protegieron, el Codex Gigas representaba un punto de encuentro entre lo divino y el conocimiento práctico, y es posible que esta visión haya contribuido a su preservación, incluso cuando el fervor inquisitorial amenazaba libros similares. La ilustración del diablo en el Codex Gigas es, sin duda, uno de los elementos más impresionantes e intrigantes del libro. Su representación, con un cuerpo robusto, cuernos, ojos penetrantes y garras afiladas, ocupa una página entera, aislada, dándole una presencia que parece superar el resto del contenido. A lo largo de los años, estudiosos y religiosos han interpretado esta imagen de diversas maneras, y esta variedad de interpretaciones quizás contribuyó a que el libro fuera protegido en lugar de destruido. Para algunos, la figura del diablo podría verse como una advertencia contra el pecado y la tentación, un recordatorio visual de lo que el alma humana debe evitar. Dentro de ese contexto histórico, la representación del mal podría haberse considerado una herramienta didáctica. Como muchos manuscritos medievales incluían imágenes para ilustrar los peligros del pecado, es posible que el Codex Gigas haya sido conservado como una advertencia visual y espiritual. Así, pudo haberse usado como recurso contra las tentaciones del mal y para educar a los fieles sobre el poder del arrepentimiento y la penitencia. Además, el miedo a lo sobrenatural y a lo místico era un aspecto real de la cultura medieval. La figura del diablo en el Codex Gigas quizás despertaba un temor reverente entre quienes se encontraban con el libro, generando una mezcla de fascinación y miedo. La idea de que el libro poseía una presencia sombría, una alma propia, podría haber influido en su preservación, ya que destruir un objeto con una aura mística como esta podría, para algunos, haber significado arriesgarse a atraer la ira de fuerzas desconocidas. Es intrigante que la Inquisición aparentemente ignorara el Codex Gigas, y esta omisión plantea preguntas profundas sobre los criterios según los cuales ciertos objetos fueron blanco de destrucción, mientras que otros quedaron intactos. En muchos casos, manuscritos que ni siquiera contenían iconografía de figuras demoníacas fueron quemados en público, mientras que el códex, cargado de símbolos y fórmulas de exorcismo, resistió al tiempo y a la censura.
Tal vez el Codex Gigas fuera considerado una obra de valor cultural e intelectual demasiado grande para ser destruida, o quizás sus guardianes creían que tenía algo de sagrado, incluso en su complejidad y apariencia amenazadora. Otro aspecto a considerar es el propio desconocimiento sobre ciertos acervos. La Inquisición no siempre tenía una relación directa e íntima con todos los monasterios, y muchos manuscritos pasaron ilesos precisamente debido a la descentralización de información. La historia del Codex Gigas es, al mismo tiempo, un misterio y un testimonio de las complejas relaciones entre conocimiento, poder y fe. En una época marcada por la censura y la destrucción implacable, la supervivencia de este códice monumental plantea dudas sobre el verdadero alcance de la Inquisición y lo que realmente elegía preservar o eliminar. La protección del Codex Gigas podría haber sido resultado de una serie de factores: su valor intelectual, el respeto de los monjes por el trabajo de Hermann, la intimidación causada por la figura del diablo o incluso la incapacidad de algunos inquisidores de controlar los acervos remotos. Al final, el Codex Gigas, con sus páginas enormes y su colección de conocimientos, se mantiene como un símbolo de la resistencia del saber y de la complejidad de la mente humana. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, el deseo de preservar la sabiduría trasciende el miedo a lo desconocido, y su presencia intacta en la Biblioteca Nacional de Suecia nos cuenta una historia de cómo la fe, el temor y la curiosidad pueden convivir en la naturaleza humana. Pero como mencioné, nada de esto habría sido posible sin el largo período de la Guerra de los 30 años. Como el nombre lo sugiere, esta guerra duró 3 décadas y comenzó como un conflicto en el territorio alemán, entonces bajo el dominio del Sacro Imperio Romano Germánico. Una división política y religiosa había creado un escenario de tensiones que convirtió a Alemania en el centro de disputas en ambas esferas. Aunque la guerra propiamente dicha comenzó en el siglo XVII, sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando la Reforma Protestante sirvió como un catalizador importante para el enfrentamiento. La Guerra de los 30 años se desarrolló en fases, con periodos alternados de combates intensos y pausas significativas. Diversas tentativas diplomáticas y militares fueron emprendidas para poner fin al conflicto, como la firma de la Paz de Augsburgo en 1555, que intentaba ofrecer una solución pacífica a los desacuerdos religiosos en la región alemana. Sin embargo, fue el emperador Rodolfo II quien reavivó las tensiones al tratar de imponer el catolicismo en el imperio, creando un ambiente de represión que llevó a los protestantes a unirse en defensa de la libertad religiosa, organizándose bajo la llamada Unión Protestante. Al intentar imponer por la fuerza una única religión, Rodolfo II desestimó los intereses del pueblo y provocó resistencias. La misma Paz de Augsburgo permitía a los príncipes elegir la religión de sus estados, algo que Rodolfo buscaba revertir. El tratado, que originalmente tenía como objetivo mediar la paz, se convirtió en un instrumento de imposición religiosa. La dinastía de los Habsburgo, a la cual pertenecía Rodolfo, defendía profundamente el catolicismo, y esta postura se mantuvo con Matías, su sucesor, quien también reprimió a los protestantes. Aunque las tensiones eran principalmente religiosas, tuvieron desdoblamientos violentos, especialmente en Bohemia, donde la población, en medio de una crisis económica, exigía el derecho a la libertad religiosa. Fernando II, el nuevo rey, se negó a cumplir las demandas del pueblo, lo que condujo a un episodio emblemático: la defenestración de Praga en 1618, cuando los representantes del emperador fueron arrojados por la ventana del castillo. Este evento desencadenó una rebelión que culminó con la destitución de Fernando II por la nobleza bohemia, que coronó en su lugar a Federico V. Este fue solo el comienzo de la Guerra de los 30 años, que se dividió en varias etapas. La fase bohemia-palatina, de 1618 a 1624, fue seguida por nuevas fases que expandieron el conflicto más allá de las cuestiones religiosas, involucrando también intereses políticos y el compromiso de otras naciones, como Francia. Durante este periodo de agitación, Europa experimentaba una efervescencia cultural y religiosa, representada por documentos como el Códice, que reunía diversos saberes e integraba distintas escuelas de pensamiento. Esta búsqueda de síntesis culturales y religiosas reflejaba el anhelo por libertad de creencias y de expresión, algo que se volvería cada vez más evidente en la sociedad europea.
En este contexto, el códice estaba protegido de cualquier movimiento dogmático que buscara su eliminación. En cuanto a este periodo, vale la pena señalar que muchas religiones nunca han estado realmente alejadas de las representaciones visuales satánicas, que servían para grabar en la psique de los adeptos las consecuencias del inframundo, exigiendo una moralidad por encima de lo cuestionable. Por tanto, es históricamente común que asociemos la Biblia del diablo con un instrumento religioso, recordándonos cuáles son los límites que la humanidad no debe cruzar, cuáles son los dioses que en momentos de desesperación no exigen nada de nosotros. Y al final de todo, como el diablo burlón en el libro, cuáles son los peligros reales de vivir en la brevedad y morir eternamente. Porque libros como el Codex Gigas muestran el camino mediante el cual el ser humano, históricamente, busca inmortalizar sus conocimientos, opiniones y temores en registros escritos, como si hubiera una urgencia en trascender el propio tiempo y dejar un testimonio para futuras generaciones. El Codex Gigas, con sus dimensiones, parece ser un ejemplo extremo de este deseo de comunicación que va más allá del propio autor, un deseo de grabar el conocimiento en algo imperecedero, algo que no es efímero como la voz o el pensamiento momentáneo. Por eso, nunca me interesé en la figura del escriba o del monje, sino en lo que lo motivó y lo que este ejemplar dice sobre tantos otros. Creo que lo que está escrito allí tiene la capacidad de reformular la forma en que lidiamos con lo profano y cómo vemos nuestro papel sagrado. Y esto nos arroja al abismo de incertidumbres y aventuras religiosas que creemos conocer, pero que están infinitamente por debajo del sustrato real. Este impulso por la permanencia también saca a la luz cuestiones filosóficas sobre el miedo al olvido y el valor de la memoria. El Codex Gigas fue concebido, según la leyenda, por un hombre condenado que, en un intento desesperado de evitar su castigo, buscó redención a través de la creación. Aquí surge una dualidad en la obra. Mientras que refleja un deseo de redención, también sugiere un pacto con lo desconocido, una apertura hacia lo misterioso y lo sobrenatural. Nos hace cuestionarnos hasta qué punto el conocimiento puede ser redentor, o si, por el contrario, expone el alma humana a un abismo de incertidumbres y ambigüedades. Ante una obra que alberga tanto textos bíblicos como imágenes demoníacas, surge una reflexión sobre los límites del bien y del mal en la búsqueda del conocimiento. La filosofía nos enseña a menudo que la moralidad no es absoluta, sino una construcción sujeta al contexto y a la perspectiva de cada época y cultura. En el caso del Codex Gigas, esta ambivalencia moral se expresa de manera física y estética. Una Biblia gigantesca que, en lugar de solo consolar y guiar espiritualmente, también aterroriza y fascina. Nos hace preguntarnos si realmente todo conocimiento es beneficioso, o si la curiosidad humana puede, a veces, llevar a una autodestrucción velada, donde los límites de la sabiduría se confunden con los de la locura. Por otro lado, es interesante considerar el libro como un espejo de la condición humana, lleno de dualidades y complejidades. En su grandiosidad, el Codex Gigas parece reflejar la sed humana de ir más allá de lo tangible, la voluntad de tocar lo desconocido, incluso cuando éste se reviste de peligro. La obra nos invita a mirar hacia nuestros propios deseos, hacia la ambición que nos lleva a buscar más allá de lo concebido y a reflexionar sobre el precio de esta búsqueda. En términos existenciales, el Codex Gigas también plantea preguntas sobre el sentido de la creación, en un contexto donde el final es inevitable. El monje que, según la leyenda, escribió la obra en una sola noche, era consciente de su mortalidad. Sabía que, a pesar de todo su esfuerzo, su vida llegaría a su fin. El libro se convierte entonces en un intento de prolongar su presencia en el mundo, de alcanzar una especie de inmortalidad a través de la creación. Esta visión se relaciona con una búsqueda humana universal, la de dejar un legado, algo que permanezca tras nuestra partida. Sin embargo, esta búsqueda de inmortalidad no está exenta de contradicciones. Lleva consigo una lucha entre el deseo de permanencia y la libertad que puede encontrarse en la propia finitud. No podemos, por lo tanto, dejar de notar, incluso si necesitamos aceptar la leyenda, que el autor buscaba comunicar algo tan relevante como la vida que estaba a punto de perder. Otro aspecto filosófico que plantea el Codex Gigas es la relación entre el hombre y lo divino, especialmente en lo que respecta a la idea de redención y el miedo al castigo eterno. Al escribir una Biblia que incluye al mal, el monje desafía la noción de sacralidad absoluta. No evita la presencia del mal, sino que la integra en su obra,
tal vez como un recordatorio de que la existencia humana es, por naturaleza, paradójica. Esto refleja un concepto filosófico de que el bien y el mal son inseparables y que una búsqueda profunda del mundo y de uno mismo exige enfrentar y considerar las sombras presentes en cada ser humano. Muchos se horrorizan ante la apelación al diablo, pero probablemente no haya nada cuestionable en términos morales. Desde una perspectiva más moderna, el Codex Gigas puede ser visto como una metáfora de la era de la información en la que vivimos. Estamos rodeados de un exceso de conocimiento, donde lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, coexisten de manera indistinguible. La obra nos recuerda los riesgos de una curiosidad desmedida y de la falta de discernimiento ético al tratar con el saber. Así como el monje buscaba redención mediante un esfuerzo monumental, nosotros, en la sociedad contemporánea, también buscamos respuestas y consuelo en medio de una avalancha de información, no siempre confiable, pero siempre seductora. La presencia física y la durabilidad del Codex Gigas nos invita a reflexionar sobre el valor de los objetos y las ideas que atraviesan los siglos. Ha sobrevivido a los embates de la historia, guerras, robos e incendios, permaneciendo como un testigo silencioso del paso del tiempo. Es un recurso antiguo, adornado con cuero, piel y elementos metálicos, que, aunque la humanidad evolucione, demuestra que ciertas cuestiones son universales. Preguntas como el miedo a lo desconocido, el deseo de redención y la búsqueda del sentido de la vida son tan antiguas como el propio ser humano. Y el Codex Gigas se convierte en una reliquia de esta lucha incesante y profundamente humana. Si algún día desean abrir el Codex Gigas, tras una investigación exhaustiva, insisto en que relean para llegar a las mismas conclusiones a las que otros han llegado antes que nosotros, verán que es un monumento a las contradicciones humanas. Representa la lucha entre la luz y la oscuridad, el sí y el no, la salvación y la perdición, lo efímero y lo eterno. Nos invita a recordar que el verdadero conocimiento tal vez resida en aceptar estas dualidades, en comprender que la búsqueda del saber es tan peligrosa como fascinante, y que lo que buscamos fuera tal vez sea solo un reflejo de lo que tenemos dentro. El Codex Gigas es un espejo del alma humana, reflejando tanto su belleza como su propensión egocéntrica.